Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. Hoy voy a hablar sobre la importancia no solo de pensar a largo plazo, sino de pensar a largo plazo con un objetivo realista, como pueda ser rentista o obtener rentas de nuestro capital, de nuestro dinero. Antes de empezar a hablar sobre las oportunidades que hay en el ecosistema de Flare y concretamente las oportunidades que va a haber para XRP dentro de Flare, os recuerdo que no soy asesor financiero y que nada de lo que comente en este vídeo debe ser interpretado como asesoramiento financiero. Soy economista y me estoy preparando para ser asesor financiero. Aún así, en el futuro tampoco voy a ofrecer asesoría financiera por YouTube, como bien comprenderéis. Esas asesorías, esas consultorías, las detallo y las trabajo en privado, como hacemos todos los que hemos estudiado economía, todos los que hemos estudiado algún tipo de formación al respecto. Después de este aviso inicial, recordaros que el mundo de Flare no es algo que se entienda de una lectura, de incluso una revisión del white paper. No, no. Hay que revisar, hay que profundizar mucho y, bueno, a lo largo del tiempo. También hay que entender que ahora mismo los mercados en general tienen un nivel de irracionalidad muy alta, entonces podemos ver problemas o podemos ver situaciones desagradables como la que vamos a comentar, o más que desagradables, poco racionales, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Entonces, vamos a investigar un poquito más a lo largo de estos días y a lo largo de estas semanas para estar preparados para el lanzamiento de Flare. Creo que todo esto hay que ir viéndolo poco a poco. Hay que entender, por ejemplo, qué es la desconfianza confiando o confiar desconfiando y por qué creo que hay que matizar algunos términos o algunas expresiones. Bueno, aquí tenéis una fuente de información muy interesante que es Flare Community y ellos básicamente lo que comentan es la importancia de entender que si tú tienes tus claves privadas, puedes ceder ciertos derechos a un agente como pueda ser uno de los que tenéis aquí, ¿vale? Tenéis Fusion, tenéis Scandinavian Notes y todos ellos son FTSO, es decir, Flare Time Series Oracles. Los oráculos, para los que todavía no sepáis qué es un oráculo, son como televisión española, con la información, es decir, recopilan información, más como la agencia EFE que como Televisión Española. Al final agregan información y la transmiten, la comparten a una red. Por lo tanto, importante recordar este tema. Y para que veáis un ejemplo de irracionalidad en los mercados y por qué hay que buscar estrategias menos dependientes de la especulación o de variaciones en el precio, vemos el ejemplo de GameStop, que para ponernos en contexto es una empresa que depende mucho de oficinas y de establecimientos físicos y muchos consideran, y yo considero, que lo lógico sería que bajara en precio, que hubiera una corrección de precio bastante fuerte, y más viendo que hay nuevas restricciones, etcétera. Realidad, especulación y gente que, independientemente de los fundamentales, empieza a interactuar estratégicamente. Muchos verán esto como manipulación de mercado y hay que mal y hay que mal. La realidad es que es importante entender lo que vemos más que lo que debería ser o lo que podría ser. Así que ya sabéis que a mí me gusta proyectar escenarios, preguntarme a mí mismo qué haría si el precio de XRP cae o si el precio de XRP sube y me parece mucho más importante o mucho más interesante que querer acertar si va a subir, si va a bajar o qué va a pasar, ¿no? Entonces, todo esto lo juntamos, lo proyectamos
y bueno, simplemente comentaros que entender estos fenómenos es muy, muy interesante, es también muy agradable porque, bueno, al final todo esto puede pasar con mucha frecuencia y de hecho vamos a ver un ejemplo en XRP. Bueno, aquí tenéis una explicación para los que estéis interesados más en el mundo de las acciones, de las opciones, de los derivados y también esto que está comentando el escritor de este artículo va a poder hacerse en Flare, no se va a poder hacer en XRP porque en XRP no hay capacidad de crear estos contratos inteligentes y estos contratos de derivados vamos a poder trabajarlos en Flare. Vamos a poder crear opciones, crear derivados de futuros, etcétera, en Flare. Por lo tanto, creo que es una lectura muy interesante. No voy a entrar mucho más en detalle, pero básicamente es una interacción estratégica entre los vendedores que piensan que va a seguir bajando el precio y los compradores que creen que va a subir el precio. Y, por supuesto, está muy lejos de cualquier análisis racional de fundamentales que se pueda hacer. Como veis, el precio ha subido disparado hasta la estratosfera y simplemente entender que esto no es muy racional. De hecho, a ver, a principio de año estaba en $18. Entonces, incluso creyendo que se va a seguir barriendo a los vendedores en corto, a los short sellers, bueno, decir que no es tan racional como investigar oportunidades que a largo plazo puedan tener sentido. De hecho, la empresa que está en corto ha dicho hoy que sigue en corto. Entonces, importante recordarlo porque es básicamente que no se han rendido en su corto. Hablando de XRP, vamos a analizar qué pasó aquí en XRP, que básicamente fue el día de Navidad, la noche de Nochebuena o Nochebuena y luego Navidad. Bueno, aquí empezó a subir el precio. Yo ya empezaba a ver algo raro por aquí abajo. Estamos en el gráfico de XRP en Kraken. Por aquí yo antes de irme a dormir ya empezaba a ver algo raro, que empezaba a entrar volumen, que empezaba a moverse el precio y por la mañana me desperté con el precio en 34 céntimos, cuando había estado en caída libre, ¿no? ¿Por qué sucede todo esto? Porque muchos estaban en corto, estaban por aquí en corto, ¿vale? Estaban en posiciones de venta y claro, tenían el stop loss porque cuando vendes en corto, después tienes que comprar. Entonces, si abres una posición en corto aquí arriba y compras después o cierras la posición aquí debajo, ganas el diferencial. Sin embargo, si abres una posición en corto aquí debajo y tienes un stop loss por aquí, este stop loss salta, entre comillas, ¿no? Y hace que se produzca este patrón. Muchos vieron que esta era una zona de liquidez, porque muchos abrieron por aquí el corto, donde, claro, no hay que abrirlo más arriba, y barrieron todos estos cortos porque era una zona de liquidez bastante grande. Entonces vimos este efecto. Luego ya salió Bitstamp, dijo que delistaba en Estados Unidos XRP y a la otra vez para abajo. De hecho, mirad toda la caída que hubo después, ¿no? Entonces, los que iban en corto sí que tuvieron razón, sí que iba a seguir cayendo. No era algo que fuera a finalizar en esta zona, sino que iba a seguir cayendo. Entonces, ahí habrían acertado, pero hay que tener un stop loss, hay que ser cauto y demás. Entonces, ahí muchos se pillaron los dedos, ¿no? Al final, cuando hay algo muy evidente en el mundo cripto o en el mundo de las finanzas en general, acaba siendo costoso en cuanto a que otros se dan cuenta y acaban aprovechando la oportunidad. De hecho, un poco es lo que creo que ha pasado en muchas ocasiones en XRP. En el momento en el que se ve la oportunidad de participar en ese airdrop, hay gente que no quiere participar, vende, el precio cae. Y bueno, ya sabéis lo que acaba pasando. En último término,
creo que hay que mantenerse racional, hay que seguir dentro de la sensatez y dentro de lo que entendemos, porque si entendemos XRP, si entendemos algún activo del ecosistema de XRP, como pueda ser Kava, como pueda ser cualquier activo, incluso Flare, el ecosistema de Flare, Spark y Flare Finance, es mejor mantenerse en ese círculo de competencia y, por ejemplo, buscar otro activo, otro sector que cubra el riesgo que estamos corriendo, en el que estamos incurriendo en el mundo cripto. Entonces haya ese balance, haya esa armonía. Dicho esto, nos vemos en Telegram, que ya sabéis que ahí sigo comentando todos estos análisis. Voy compartiendo actualizaciones, como pueda ser el caso de XRP o de cualquier activo que vea interesante. Ya he dicho más de una vez que ahora mismo Ethereum se está preparando para romper con fuerza y determinación el máximo histórico y los detalles obviamente no los doy en YouTube porque considero que es mejor dirigir la atención al ecosistema de XRP y para movimientos más de corto plazo está Telegram. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.